Mi nombre es Julián Henao, yo soy del municipio de Guarne. Me encuentro en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote realizando el segundo año de teología. El nombre de la canción que les voy a interpretar en este momento se llama En mi vida hay una luz, compuesto por los hermanos y hermanas, hijos e hijas del Fiat. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir, mi caminar. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir, mi caminar. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume en mi interior, en llamaradas de amor, y me transforma en una fuente de perdón, y da sentido a mi oración, y me refresca cuando tengo sed de Dios. A María le cubrió con su sombra de amor, hoy también me cubre a mí, enamorado está de mí. A María le cubrió con su sombra de amor, hoy también me cubre a mí, enamorado está de mí. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume en mi interior, en llamaradas de amor, y me transforma en una fuente de perdón, y da sentido a mi oración, y me refresca cuando tengo sed de Dios, cuando tengo sed de Dios. Todo su amor, deja que todo renueva. Un cordial saludo a todos ustedes, mi nombre es Juan Sebastián Palma, bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. En el día de hoy nos acompaña el Padre John Jairo Rivera. Padre, buenas, ¿cómo está? Muy buenas, muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todas las personas que nos están viendo y desearles a todos bendiciones de parte del Creador. Bien. En el día de hoy nos encontramos en el Seminario Cristo Sacerdote. El Padre John Jairo es formador del seminario. El año pasado fue mi director de grupo. Yo lo quiero mucho, no es por nada, pero es la verdad. Los dos jugamos ping-pong, él casi siempre me gana. Y es un padre muy, muy bueno y sabe demasiado. Ustedes se van a dar cuenta en el transcurso del programa. Padre, quisiera que nos hablara algo sobre ustedes, de dónde es, lo que quiera. Claro. A ver, yo podría decir que soy un resumen del oriente antioqueño cercano, por así decirlo. Nací en Granada. Mi familia pues es toda familia de Granada, Antioquia. Cuando tenía 7 años, por el trabajo de mi papá, que era transportador, entonces ya me fui a vivir a Guarne. Pero estando en Guarne, pues ahí crecí, mi infancia, la escuela, el colegio. Pero después me fui a vivir al municipio de Marinilla, al seminario. Allá viví 5 años. Luego me vine a La Ceja, al seminario. Acá estuve solo 6 meses, porque estando en primero de teología me mandaron a estudiar a Roma. Allá estuve 5 años y al llegar vine pues a trabajar en la diócesis, y siempre estuve trabajando inicialmente en el municipio de Río Negro.
Allí trabajé en la parroquia de Jesús Nazareno recién ordenado. Antes había vivido en la parroquia de San Juan Bosco en Cabeceras, haciendo pues el año de pastoral antes de la ordenación. Luego ya después de ese tiempo viví también en Marinilla. Y ahora estoy acá en La Ceja, hace 5 años, estoy empezando el 6º. Entonces, nací en Granada, mi familia vive en Guarne, yo vivo en La Ceja, voto en Río Negro. Entonces, ahí está un resumen del oriente antioqueño. Padre, pues muchas gracias por compartir con nosotros de dónde es de muchas partes. Padre, quisiera preguntarle algo. La diócesis de Sonsón Río Negro este año, el tema es sobre el bautismo. Entonces quisiera preguntarle que nos contara algo sobre el bautismo, alguna experiencia o algo que usted sepa que le quiera contar a las personas que nos están viendo. Sí, bueno, la diócesis Sonsón Río Negro en el plan de pastoral ha tenido unos énfasis para cada año, y este año es el bautismo y el tema de la iglesia. Es empezar por el sacramento principal. Lo más grande que puede tener un ser humano es decir, yo soy bautizado. Ahí no hay título que valga, no hay condición. El bautismo es el que nos hace realmente pertenecientes a Dios. Es que es algo muy humano. El bautismo responde a una cuestión muy humana. Todos los seres humanos tenemos una certeza. La única certeza que tenemos es que vamos a morir. De hecho, hasta hubo un filósofo que decía que el hombre es un ser para la muerte. Y cada vez que uno va viviendo, en realidad lo que está es descontando. Y en realidad es triste decirlo, pero es una realidad muy humana y es verdad. Entre uno más vive, más cerca está la muerte. Desde que uno nace y empieza a descontar, se acerca a la muerte. Y es una realidad irremediable. Cuando a uno le dieron la vida, también le dieron la muerte. O sea, cuando tu papá te regaló la vida y naciste en este mundo, en ese mismo instante te dieron la muerte. Entonces, la vida humana, viéndola solo así, es muy trágica. Uno ser un ser que se dispone únicamente a morir sería algo muy trágico. Ante esa situación, que el ser humano era así, el ser humano estaba, nace, muere, Dios en su amor nos hace el regalo más grande, y es la posibilidad de tener una vida eterna. Por eso el bautismo se llama la vida eterna, una vida que nadie nos puede quitar, una vida que nadie nos puede arrebatar, porque la vida biológica es muy frágil. Hay gente que muere, sí, a los 100, a los 90 años, pero con toda seguridad en distintos momentos pueden haber experimentado la muerte, porque estamos sometidos a la fragilidad. Lo que nos da el bautismo es una vida que nadie nos puede quitar. Por eso Jesús utiliza la expresión nacer de nuevo. Yo nací a una vida biológica, el bautismo me da la posibilidad de nacer a una vida que nadie me puede quitar. De ahí es que viene el nombre bautizo significa sumergir. Y se sumergía para simbolizar la muerte y la resurrección. Era como decir, cuando te sumergen en el agua estás muriendo, y cuando te sacan estás resucitando. Es esa dimensión de morir y resucitar, porque el bautismo nos da una vida. Cuando yo resucito, ya tengo una vida que nadie me puede quitar. Por eso ya no soy un ser para la muerte, soy un ser para la vida eterna. Es decir, desde la filosofía, desde la antropología, desde lo más normal, desde lo humano, estamos destinados a morir. Desde el punto de vista de la fe, estamos para la vida eterna. Eso es, yo creo, lo esencial del bautismo. Bueno, padre, usted decía que si uno se bautizaba, uno pues ya tenía la vida eterna. Entonces, ¿será que todos los que se bautizan se salvan? No es algo automático. Es decir, la salvación no es automática. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y el amor siempre tiene como principio la libertad. O sea, yo te pongo un ejemplo. Uno podría decir que alguien lo ama mucho a uno, pero está obligado a amarlo. Eso no es verdadero amor. O sea, el esposo, yo siempre pongo esta comparación. Resulta que hay 2 señoras, ¿cierto? Entonces a una señora le preguntan, ¿tú le eres fiel a tu esposo?
Y la señora responde, sí, yo le soy fiel. Y entonces dice, ¿por qué? Entonces ella contesta, porque me da miedo, ¿qué tal? Donde yo le sea infiel, ese Atarban me mata. Entonces uno dice, ¿es fiel? Sí, es fiel. Segundo caso, a una mujer le dicen, ¿tú eres fiel a tu esposo? Y ella contesta, sí. ¿Por qué? Porque yo lo amo, porque yo no necesito a nadie más, porque él llena mi corazón. En ambos casos hay fidelidad, pero en uno hay miedo, en el otro hay amor. Dios siempre cuenta con nuestra libertad. Entonces, el bautismo nos da la vida eterna, pero nosotros tenemos que aceptarla y tenemos que vivirla. Por eso uno tiene la oportunidad, y dice la Biblia, hay dos caminos. Tú recibiste la vida, pero tú puedes caminar por la vida que recibiste o puedes elegir caminar por la muerte. La esperanza es que todos nos salvemos, pero a veces no todos caminamos o no todos hacemos el esfuerzo de caminar por el camino de la vida. Esa es nuestra tarea, ayudar a que las personas caminen por la vida y abandonen las sombras de la muerte. Qué bueno. Cuando el padre hablaba de esa fidelidad por miedo, pues yo recordaba al hijo pródigo, al hermano mayor, que era una persona buena, que era una persona intachable, que cumplía la ley, seguramente diezmaba, seguramente hacía las oraciones, pero era una fidelidad sin amor, era una fidelidad, digámoslo así, por quererse sentir bien, pienso yo. Entonces pienso que a veces nosotros los cristianos podemos caer en ese riesgo de serle fiel a Dios, no por amor, sino como por mostrarnos, como por aparentar. ¿Será que eso sí se ve actualmente? ¿Será que, o acá no sé, en la diócesis o con las personas, será que serán así? ¿Seremos así, padre? A ver, yo creo que hay dos cosas como que hay que diferenciar. Hay gente que es buena por convicción y otra que es buena por costumbre. O sea, uno ser bueno por costumbre es porque así lo enseñaron, porque así lo orientaron, porque le han enseñado a ser recto. Y bueno, eso es algo, es una forma de ser bueno, que también es importante. Uno también tiene que tener buenas costumbres. Pero no es lo mismo cuando usted es bueno porque lo experimenta. ¿Por qué razón? Porque sentir una experiencia desde el punto de vista de Dios, de la fe, y que me lleva y me motiva a ser bueno por convicción, pero sobre todo por una experiencia, me conduce a un camino de felicidad, porque yo hago las cosas porque estoy convencido. ¿Cuál es el problema de mucha gente que hace las cosas o es buena solo por costumbre? Que se mantienen en el bien, hacen el bien, pero no son felices. ¿Sí? Y es más, cuando uno es bueno por costumbre, en algún momento eso le va a jugar una mala pasada. Porque cuando las cosas no están arraigadas en el corazón, es muy complicado que una persona haga las cosas bien. Entonces yo creo que no basta ser buenos. Decía una vez un padre jesuita una frase que a mí me encanta: para el cristiano no basta ser bueno, para el cristiano hay que ser santo. Y una cosa es ser bueno y otra cosa es ser santo. Yo diría, el bueno es el que se mantiene, hace las cosas bien, porque el santo es el que busca hacerlo mejor siempre y es feliz haciendo el bien en cada circunstancia. Bueno, muy bien. Padre, pues muchas gracias por este compartir. Yo he escuchado también que el bautismo nos da como ciertos regalos, nos da, sí, ser hijos de Dios, además de ser hijos de Dios, que es lo más importante, ¿qué más cosas nos da el bautismo? Sí, lo más grande es que, como usted decía, nos hace hijos adoptivos de Dios, pero también el bautismo, otro de los aspectos, es que nos hace libres de pecado. Aquí hay una cosa que la gente a veces confunde. No es que un niño, un bebé recién nacido, haya cometido pecado,
sino que, como dice el Salmo 50, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. ¿Por qué razón? Porque nacemos en una humanidad que ya le ha dado la espalda a Dios. Entonces nacemos en una humanidad que está en contra del proyecto de Dios. Por eso es necesario bautizarnos. Es lo que la iglesia llama el pecado original. El bautismo nos borra el pecado original. Pero además de eso, otra de las características o de los regalos que nos hace el bautismo es que nos hace miembros de la iglesia, miembros de una comunidad. Hoy mucha gente dice: ¿yo para qué voy a misa si yo en mi casa puedo rezar mejor? O yo no necesito ir a una iglesia para encontrar a Dios. Hombre, eso puede ser verdad. No, uno no puede negar que una persona en la casa pueda orar mejor que en la iglesia. Pero hay un aspecto ahí que falta y que olvidamos. Usted solo en su casa no encuentra un hermano. Usted rezando solo en su casa no se encuentra con otra persona. Y la fe tiene esa dimensión de encontrarme con el otro. Cuando uno va a la Eucaristía y uno se encuentra con tantas personas, de tantas situaciones, de tantos ambientes, de tantas experiencias, uno está reconociendo esa capacidad comunitaria. Sentirse iglesia es sentirse hermanos, es sentir que caminamos juntos. Por eso el Padre Nuestro no dice: Padre mío que estás en el cielo, dice Padre nuestro, porque somos una comunidad. Y eso es otro de los regalos del bautismo, que nos hace miembros de la iglesia. Bueno, Padre John Jairo, muchas gracias por compartirnos eso sobre el bautismo. Hay muchas cosas más que decir. En otros programas ahondaremos más sobre eso. Padre, yo lo invito para que en estos momentos haga una oración al Espíritu Santo para entrar en la palabra, para que Dios en el día de hoy nos diga algo, no solamente a nosotros que estamos acá, sino a ustedes. Y a ustedes también yo los invito para que entren en sintonía de oración. Bueno, cada uno en su corazón, en donde está, en su ambiente, concéntrese y con mucha fe invoquemos a nuestro Señor. La certeza nuestra es que nunca estamos solos, que Dios nos acompaña, que Dios está con nosotros. El cristiano siempre tiene una compañía. El Padre nos hace sus hijos. Somos hermanos de Cristo. Por eso en este momento pidamos la fuerza del Espíritu Santo para que podamos entrar en contacto con la palabra. Oh Santo Espíritu de Dios, ven a nuestro corazón, ven e ilumínanos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que necesitan escuchar tu palabra, que la acepten con alegría. Que tu palabra hoy penetre en lo profundo de nuestro corazón. Háblanos como le hablaste a los profetas. Permítenos escuchar tu palabra como la escuchó la Santísima Virgen María. Danos la gracia, Señor, de cumplirla como la cumplieron los apóstoles, los grandes evangelizadores. Danos la gracia de dar testimonio como dieron testimonio de ti los mártires que entregaron la vida por Cristo. Danos la gracia de mantenernos en la verdad de la palabra como se mantuvieron los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia. Danos la gracia, Señor, de vivir la palabra como la han vivido los humildes, los pobres y los servidores. Que tu Espíritu, Señor, venga en nuestro corazón y nos ayude a entender lo que tú hoy nos quieres decir. Amén. Lucas 6, 39 al 45, que es el evangelio de este domingo. Y Jesús les dijo una parábola. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. El discípulo bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano si no adviertes la viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano. No hay ningún árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos.
El árbol se conoce por sus frutos, porque no se cosechan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de los zarzales. El hombre bueno saca el bien de la bondad que atesora en su corazón, y el malo saca el mal de la maldad que tiene, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, este texto es un texto precioso, que no necesita, yo creo, mucha explicación. Hay evangelios que uno dice, uy, ¿cómo lo explico? O la gente dice, Padre, ese evangelio yo no lo entendí. Este es un evangelio muy práctico, que habla a la realidad de las personas. La primera es una comparación evidente. Uno, para dejarse guiar, necesita una persona que lo pueda guiar. A veces el error grande de las personas es que buscamos una persona que no nos sabe orientar, que no nos sabe guiar. Y uno necesita personas que lo sepan orientar en la vida. Es un texto contra el orgullo y la autosuficiencia. Uno a veces creerse superior a los demás y creer que uno solo puede caminar. Aquí Jesús está diciendo que necesitamos de las otras personas, pero también la importancia de escoger quién nos puede guiar. Uno no puede escoger una persona que está mal para orientarlo a uno, porque nos va a meter en su misma vida, en sus mismos problemas. Uno tiene que saber escuchar, pero para saberse guiar hay que buscar bien quién nos puede guiar. Eso es claro en Jesús. El segundo mensaje es acerca de los juicios o de la percepción que tenemos de los demás. Yo creo que a veces nosotros somos muy duros con los demás y muy blandos con nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que estamos más mal que los demás. Jesús decía muy claramente, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Esta palabra de Jesús, de que uno a veces se fija en la paja que el otro tiene y no se da cuenta en la viga que uno tiene, es invitando a que reconozcamos primero nuestros errores, que miremos primero cómo estamos nosotros, antes de ir a juzgar a los demás. Si uno se examinara bien, uno juzgara menos a los demás. Yo diría en estas palabras, cuando uno juzga a los demás, es muestra de que se conoce muy poco a sí mismo. El que habla más mal de los demás es el que se conoce poco a sí mismo. Entre uno más hable mal de los demás, menos se conoce a sí mismo. Ese es otro mensaje, pues claro, que dice acá el Evangelio. Luego y finalmente habla acerca del bien y del mal, de cómo discernir el bien y el mal. Y es claro, o sea, lo que uno tiene en el corazón, eso es lo que va a obrar. Uno no puede esperar que si uno se cultiva mal, que uno hace mal las cosas, va a producir cosas buenas. No, el trabajo por el bien y por hacer las cosas bien es algo que se cultiva. Por ejemplo, un profesional bueno no nace de la noche a la mañana. Uno no puede decir que va a la universidad, que no escucha, que hace las cosas mal, no hace los trabajos, siempre está pegado de los compañeros que le hagan las cosas y que después cuando va a ser profesional va a ser un buen profesional. No, uno lo cultiva. Las cosas se cultivan con esfuerzo y dedicación. El corazón humano es un tesoro, pero en ese tesoro uno puede guardar o no guardar oro. Hay tesoros que van y están vacíos. Uno tiene que ser un tesoro que realmente se va llenando, y cuando llegue el momento de actuar, de lo que uno tiene, eso sale. Entonces eso es lo que dice Jesús. Las cosas buenas nacen porque en el corazón hay bondad, los actos malos porque en el corazón hay maldad. Como vemos, pues es un evangelio sencillo, claro, que habla al corazón del hombre. Cuando leía este texto bíblico, a mí me decía algo similar. Decía que a veces nos creemos buenos. Ese es el problema de muchos, que a veces sí creemos que somos buenos y juzgamos. Y cuando juzgamos creyéndonos buenos, uno normalmente es severo, uno normalmente ataca. No deberíamos ser así.
Jesús nos invita a que nos miremos nosotros mismos, sobre todo que nos conozcamos, que conozcamos nuestro corazón, porque si en nuestro corazón hay maldad, hay odio, hay resentimientos, eso es lo que vamos a expresar. Pero si en nuestro corazón está Dios, pues la cosa será diferente. Yo les invito a ustedes para que reflexionen, para que en este domingo, que es el último domingo del tiempo ordinario antes de la Cuaresma, para que vayan entrando en sintonía, para que vayan entrando en su corazón, para que se vayan despegando de tantas cosas que a veces nos alejan de nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos y pues no. Mire que si uno, por lo menos, los retiros espirituales, acá en el seminario tenemos varios retiros espirituales, uno piensa que a veces eso no sirve, pero esos momentos de silencio uno se va conociendo, y uno va conociendo su corazón, uno va conociendo su interior, y en esos momentos uno se da cuenta, ¡jue madre! ¿Yo por qué juzgo tanto? ¿Yo por qué critico? ¿Yo por qué me fijo en este defecto de mi hermano? ¿Yo por qué soy así? Y a veces hasta uno se siente mal. Cuando uno se conoce a uno mismo, a mí me ha pasado. Yo me he sentido muy mal. Uy, no, Dios, yo soy una porquería, he dicho yo. Pero eso le sirve mucho a uno, conocerse a uno mismo. Yo los invito a eso antes de la Cuaresma para que se vayan fortaleciendo en la vida espiritual, en la vida íntima. Padre, después de la reflexión de este Evangelio, quisiera que nos diera unos consejos prácticos sobre cómo aplicar esto en la vida, cómo de pronto dejar de ver los defectos de los demás, cómo hacerlo de forma práctica. Bien, hay unos elementos muy interesantes que uno siempre tiene que decir, ¿cómo yo pongo este Evangelio en práctica? A mí me gusta mucho ese consejo del padre Ignacio Larrañaga, que él difundió mucho en sus talleres de oración y vida, y es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es decir, ante una situación que se me plantea, ante una situación que yo tengo, ante una eventualidad, ¿cómo reaccionaría Jesús? ¿Sí? O sea, ¿cómo reaccionaría Jesús cuando hablan mal de mí? ¿Qué haría Jesús cuando una persona me trata mal? Es una forma muy práctica de poner el Evangelio en práctica. Y hablando concretamente de este Evangelio, en primer lugar yo diría lo siguiente: hacernos esta pregunta: ¿a quién busco yo para que me aconseje? ¿Quiénes son mis consejeros? ¿Quiénes son las personas que me guían? Y la otra pregunta es, ¿me están orientando bien? ¿Realmente bajo la ayuda de esas personas yo he podido cambiar? Porque uno hoy ve que hay gente que busca la asistencia de un sacerdote, de un psicólogo, de un seminarista, de una religiosa, pero la mayoría de veces nuestros consejeros son muy concretos. Por ejemplo, mi mamá. Y uno a veces tiene que decir, bueno, ¿mi mamá me orienta bien? Sí, mi mamá me puede orientar muy bien. Pero la otra pregunta es, ¿yo sí me estoy dejando orientar por lo que esa persona me dice? ¿Cuántas veces el guía en la casa es un hijo? Un hijo muchas veces guía al papá y a la mamá, pero por ser hijo, el papá y la mamá sí lo escuchan. Entonces yo creo que esas dos preguntas básicas: ¿a quién estoy buscando para que me aconseje? Y la segunda, ¿estoy siguiendo sus consejos? Si en la primera pregunta uno dice, no, yo no busco a nadie, o la persona que estoy buscando no es la que más me conviene, entonces uno tiene que decir, acá tengo que buscar otra persona, ¿sí? O sea, si tu consejero es una persona que, no sé, voy a decir, si el consejero del borracho es el que se emborracha con él, cuando le diga, mano, ¿qué vamos a hacer hoy? El otro le va a decir, venga, vámonos a beber. Entonces ese no es un ciego que está guiando a otro ciego. Segundo elemento importante de este Evangelio: ¿qué hacer uno para evitar juzgar a los demás? Poner en práctica el consejo que dice la Iglesia tanto del examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Uno antes de dormirse por la noche, en un momento de oración, uno empieza a preguntarse delante del Señor, ¿qué hice hoy yo bueno?
¿Y qué hice yo hoy que no está tan bueno y que debo mejorar? Y empieza uno a pasar brevemente lo que hizo en todo el día. Entonces uno va a decir, a ver, yo qué hice cuando me levanté, después de que me levanté fui a desayunar, cómo me comporté en el desayuno, con quién desayuné, cuál fue mi actitud ante las personas con las que desayuné, luego me fui a trabajar, cómo fue mi actitud en el trabajo, cómo me relacioné con los demás. Es decir, pase como si estuviera usted viendo una película de usted mismo durante ese día y reflexione qué hizo bien y qué hizo mal. Porque cuando uno se empieza a conocer más a uno mismo y uno reflexiona sobre qué hizo mal, uno empieza a entender más a los demás. Porque es muy fácil uno al otro día levantarse a juzgar porque no se evaluó sobre lo que uno mismo hizo. Entonces, eso es algo muy importante. Y el tercer consejo práctico a partir de lo que dice el Evangelio hoy es: ¿qué hay en mi corazón? O sea, en mi corazón, ¿qué tengo? En mi corazón hay amor, en mi corazón hay dulzura, en mi corazón hay odio, en mi corazón hay rabia, en mi corazón hay tristeza. ¿Y qué podrían hacer de eso? Entonces uno allá tiene que decir, bueno, ¿qué tengo que aumentarle a mi corazón y qué tengo que quitarle a mi corazón? Encomendarse al Señor y pedir al Señor que nos llene de cosas buenas y que podamos sacar las cosas malas. Yo creo que este evangelio de hoy se puede vivir de una manera muy concreta y yo daría esos 3 consejos puntuales. Padre John Jairo, muchas gracias por haber venido, por haber aceptado mi invitación. Yo sé que el público pues quedó muy contento con sus experiencias, con lo que nos habló sobre el bautismo, con lo que nos dijo sobre el texto bíblico. Aunque el Padre dice que es muy fácil de entender, a veces pareciera que hay personas que la palabra de Dios no dice nada. Es increíble, a veces hay personas que les dice este texto bíblico, puede ser lo más sencillo, pero no dice nada. Entonces, yo sé que aunque es fácil aparentemente, en el día de hoy sí nos dijo algo y eso pues es gracias a Dios y gracias a usted, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián, por invitarme. Les deseo a todos que la pasen muy bien, que el Señor los bendiga y que siempre reciban del Señor lo mejor. Bueno, Padre, le pido que nos regale su bendición a los televidentes y lo que usted quiera expresar. Claro, con mucho gusto. Entonces, los encomiendo al Señor. Que Dios los bendiga y los guarde, que muestre su rostro radiante sobre ustedes y les conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo su amor. Deja que todo renueva. Esta canción que voy a interpretar en este momento se llama ¿Quién pierde su vida por mí? Es de la hermana Glenda. Quien pierde su vida por mí me encontrará, me encontrará, me encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien pierde su vida por mí, me encontrará, me encontrará, me encontrará.
deja que toque